Le quería preguntar qué hablaron en esta reunión, qué acordaron. Nosotros ya habíamos firmado un convenio con el Superior Tribunal para realizar la especialización en defensa. Y se han estado dando cursos de posgrado ya desde hace 2 o 3 años. Bien. Pero ahora se está haciendo un trabajo conjunto, el Ministerio Público de la Defensa Federal, el Superior Tribunal de San Luis y la Universidad de San Luis, Sí. para tratar de armar una maestría, Bien. que es un título de posgrado. Para poder armar una maestría es necesario contar con una universidad, Bien. porque para que tenga valor en todo el país, para que tenga valor, es necesario que los posgrados los apruebe la CONEAU. Sí. Entonces, para que la apruebe la CONEAU, debe estar enmarcada en el ámbito de una universidad. Bien. Por eso han estado hoy el rector de la universidad, el decano de la Facultad de Mercedes, porque ellos, y la directora de posgrado, porque ellos son los que van a armar la estructura de esta maestría, porque si no, no se va a conseguir su aprobación. Bien. La especialización más o menos funciona con un marco de 120 horas, puede ser un poquito más. La maestría exige como mínimo 360, Claro. es mucho más, pero es el paso anterior a un doctorado. Y yo creo que en nuestro país, casi todas las provincias, no todas, pero casi todas, están en condiciones de que cada universidad tenga un doctorado en temas vinculados con, básicamente, con la abogacía, con el derecho. Bien. Y esto es muy interesante porque la defensa ha empezado a crecer, a identificarse, a separarse, a hacerse fuerte, a alcanzar distintos ámbitos desde no hace mucho tiempo, básicamente desde que se entendió el concepto de defensa integral, que abarca no solo la defensa penal, sino lo que tiene que ver con familia, civil, patrimonial, también derecho administrativo, y por otro lado, cuando se empezó a manejar el concepto de acceso a la justicia. Bien. Con la senadora Negre de Alonso, ¿hubo alguna, es también la misma temática la que se trató o hubo alguna otra? No, conversamos porque hay en el Congreso un proyecto de ley sobre el que obviamente no puedo dar información porque no sé cómo está a esta altura, que está trabajando en darle asesoramiento, acompañamiento legal a las víctimas. Como ustedes saben, en todo nuestro país y en toda América, no en todo el mundo, pero sí en toda América, es obligatorio proveer de defensor a una persona que es acusada de un delito y no tiene defensor. Pero las víctimas reclaman un derecho similar. Por supuesto, esto estaría limitado a víctimas de hechos graves, porque si no el Estado sería imposible de armar semejante estructura para un Estado por un problema económico y de recursos humanos. Pero sí se podría armar una estructura que le diera acompañamiento jurídico a las víctimas de hechos graves o potencialmente graves, como por ejemplo un caso de violencia de género que recién comienza y que no es en este momento algo muy grave, pero si no es debidamente manejado y debidamente controlado, puede convertirse en algo muy grave. Bien, o sea que sí podemos anunciar que se está trabajando en un proyecto, doctora. Yo creo que eso es público. Sí. Si entran a la página del Senado, bien, me parece que lo van a encontrar, porque me parece que esto es algo público. Perfecto. Que se está trabajando en un proyecto de acompañamiento legal a las víctimas. Bien, perfecto. Doctora, le hago otra pregunta en relación, ahora volvió el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. Quería saber cuál es su opinión al respecto. Yo he leído varias entrevistas suyas, pero me alegro un montón tenerla acá en vivo y en directo para preguntarle. Bueno, yo estoy absolutamente en contra de que se baje la edad. Creo que el problema es exactamente al revés. Lo que hay que hacer es trabajar seriamente con las personas que tienen menos de 16 años
y cometen una conducta que si fuera un adulto sería ilícita, y esto no se hace ni con cárcel ni con el proceso penal de un adulto. Esto se hace con mecanismos alternativos. Esto se hace trabajando en métodos tales como la justicia restaurativa, en métodos composicionales. Es totalmente distinto a integrarlo en un sistema que ha demostrado que no funciona bien. Esto por un lado. Por otro lado, hay que pensar que la cantidad de delitos que comete esa franja etaria, estamos hablando de chicos de 14 a 16, es insignificante. En realidad, el número de delitos graves está anclado en la franja que va de 18 a 25. A veces un poquito más, pero no para abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a criminalizar a niños de 14 y 15 años con un resultado negativo, porque hasta ahora no hemos obtenido ningún resultado positivo. Tenemos índices de reincidencia altísimos, tenemos un patronato de liberados que todavía está tiene otro nombre, ahora no se llama más patronato de liberados, pero es eso, que todavía está en vías de formación, y me parece que aumentar la carga de la gente que es absorbida por el sistema penal, como funciona hoy en día, esto lejos de ser un alivio o aumentar la seguridad, va a provocar el efecto exactamente contrario. Además de todo eso, a raíz de que se impusieron penas perpetuas a menores de edad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó una sentencia sumamente clara en la cual le ordena al Estado argentino a que modifique su legislación, que dicte una ley nueva, porque tenemos una ley que data de la época de la dictadura y es una ley mala, pero que prevé mecanismos positivos como esperar a ver si hay un progreso en el adolescente que realizó una conducta disvaliosa, que habitualmente, si el hecho es grave, no se aplican. Entonces, él le dijo, tiene que modificar esta ley ateniéndose a los parámetros, a la enorme cantidad de parámetros que ha dado la misma Corte en sus sentencias, la Comisión Interamericana en sus informes de fondo y en sus libros. Tiene un libro, los que ellos llaman informes, que hace cada una de las relatorías. Hay un informe específico sobre justicia juvenil. Es decir, hay mucho material en el cual basarse. Adaptar nuestra... Y en todos los casos está fijo lo que se llama principio de no regresividad. Es decir, que si en un país se alcanzó un estándar determinado positivo, el país no puede retroceder en ese estándar. Si yo tengo la imputabilidad en 16, puedo subirla, pero nunca bajarla. Porque si no estoy retrocediendo, estoy empeorando el estándar. ¿Me explico? Sí. Entonces, teniendo en cuenta todo este tipo de factores, me parece que sería un terrible error. Hay que modificar la ley, hay que darle más elementos a los jueces, pero sobre todo hay que cambiar la mentalidad de manera profunda. No tienen que ser tribunales formados solos por abogados. Los que se ocupen de los niños y adolescentes tienen que ser interdisciplinarios, tiene que haber un psiquiatra especializado, no solo un abogado, tiene que haber un antropólogo, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un trabajador social. La mirada tiene que ser interdisciplinaria. Y esa mirada interdisciplinaria tiene que ser acompañada por el Estado con soluciones concretas. Tiene que haber centros de acogida, no para privarlos de la libertad, pero lugares donde se pueda captar a los jóvenes que están sin rumbo y se les pueda enseñar talleres, se pueda descubrir su vocación, puedan hacer deportes. Actualmente, doctora, eso no lo tenemos. Y lo que hay es muy poco. En algunos lugares hay, en otros lugares no hay, en los lugares donde hay se usa poco. O sea, no es que estemos muy mal, pero lamentablemente
yo hablo de los jueces, algunos son muy buenos, pero la mayoría de los jueces, si uno le da la opción de encerrar, encierran. Y en esto ayuda a la sociedad, porque cuando un menor comete un delito, o cualquiera comete un delito, la prensa agranda, presiona, piden el juicio político de un juez que dejó a alguien en libertad, aunque esto fuera legal, no estoy hablando de un caso concreto, aunque esto fuera legalmente correcto. Entonces es mucho más cómodo que esté encerrado. Lo que pasa es que si seguimos así, va a llegar un momento que nos vamos a tener que encerrar nosotros, porque va a ser más la gente encerrada que la que esté afuera. Claro. Y esto no es sano. Bueno, hay un autor que dice, no recuerdo en este momento quién, pero estoy haciendo un posgrado en comunicación judicial. Entonces, este autor dice que el sistema judicial argentino está basado en una política de garantías constitucionales y que la sociedad argentina es autoritaria, o que en realidad como que abrió una colisión entre nuestro sistema judicial y la sociedad, que requiere otra cosa, digo, esto de las penas más duras. Bueno, pero porque ¿Qué piensa al respecto? La sociedad me parece que recibe un solo mensaje. Lamentablemente vende más diarios, vende más. Hay un mensaje y lo que hay que hacer es luchar contra ese mensaje, explicando, mostrando la realidad. Es así. Nosotros estamos muy sensibilizados, el equipo que trabaja conmigo en el tema derecho internacional, en los casos que llevamos, porque de los 5 jóvenes que llevamos a la Corte Interamericana, uno se suicidó en la cárcel de Mendoza hace ya años. Y hace 2 semanas se suicidó el otro, que estaba en libertad, luego del caso ganado, tenía 34 años, porque había estado todo el tiempo preso, hacía 2 años que estaba en libertad, 3, porque no encontraba un trabajo estable. La desocialización que produce la cárcel es algo que es imposible de reponer, de componer, de solucionar. Entonces, y esto lo ve cualquiera. Yo invitaría a la gente que pone la cárcel como solución, no a los políticos, que son otro tema, a la gente de la sociedad, que vayan a visitar una cárcel y que me digan si la persona cuando sale de ahí va a resultar más o menos segura en la sociedad. Esta es la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos y buscar la mejor solución, no solo por los derechos de los presos, porque cuando nosotros reclamamos una solución más racional y más inteligente, no estamos pensando solo en los derechos de los presos, estamos pensando en los derechos de victimarios y víctimas de toda la sociedad. Sí, perfecto. La última pregunta, doctora, con respecto al hizo referencia usted a un fallo de la Corte Interamericana. ¿Cómo quedaría ese fallo con el reciente fallo de nuestra Corte en relación a que los tratados internacionales o la Corte Interamericana no primaría nuestra Constitución por encima? No, a ver, ¿cómo? El problema es, ese fallo es un fallo en verdad bastante confuso, que no hace lo que todo el mundo le hace decir. Lo que dice el fallo es que la Corte Interamericana no puede obligar a la Corte Argentina a revocar un fallo de la Corte Argentina. Bien. Dice eso. Bien. O no dice que el fallo de la Corte Interamericana no sirve para nada y que entonces ningún tribunal lo tiene que respetar. Bien. Este es el primer tema, que le hacen decir más de lo que dice. Sí. Y el segundo tema es que el problema no lo va a tener la Corte, lo va a tener el Estado argentino, porque el que se comprometió a respetar los fallos de la Corte Interamericana es el Estado. El Estado deberá solucionar el problema, dictando una ley, como fuere, pero el Estado deberá solucionar el problema. Bien. O sea que claro, no quedaría sin esta responsabilidad, sigue teniendo este Estado. Claro, salvo que se retire de la OEA. Claro. Y denuncie, salvo que se retire de la OEA o denuncie el Pacto de San José de Costa Rica, que es el que dice que el Estado va a cumplir la Convención
sobre derechos humanos y además se va a someter a la comisión y a la Corte. Si lo denuncia, bueno, entonces nos apartaremos, pero me parece que no es la intención del Estado, que acaba de invitar a la comisión que en este momento está sesionando en la ciudad de Buenos Aires.